quiero agradecer a la organización la oportunidad que nos brindan de estar aquí. Yo me siento casi como un cocinero español hablando de espaguetis en Roma, porque estamos en Zamora, que es el reino de las mascaradas, y llego yo aquí con lo que estamos intentando recuperar ahora, que claro, en comparación pues imaginaros, ¿no? Todavía nos queda mucho que hacer. La invitación que me hicieron fue para hablar de este proceso de recuperación. Luego incidiré en el tema de si podemos hablar de recuperación o no, porque algunas de las mascaradas que tenemos en Ávila han permanecido inalteradas. Dos de ellas han permanecido inalteradas en el tiempo, pero las demás han tenido una interrupción temporal que hace realmente difícil que se pueda retomar esto como relevo tradicional, ¿no? Entonces, bueno, luego entraremos en ese tema. A ver, perdonar. Vale. Voy a hablaros cómo empezamos con esto. La Asociación Sociocultural Siempre Viva de Pedro Bernardo nace en este municipio, en mi pueblo, en el año 2013. Y bueno, pues decidimos empezar por recuperar una tradición perdida, la de los machurreros, que es una de las mascaradas de Ávila, de la cual es que ni teníamos conocimiento prácticamente, porque partíamos de que esta fiesta desaparece en el año 36, pues al estallar la Guerra Civil. Se prohíben los bailes de máscaras, este tipo de fiestas, y el Gobierno Civil de Ávila pues traslada a nuestro ayuntamiento la orden de prohibirlo, ¿no? Desde ese año se deja de celebrar súbitamente. Entonces, claro, en el año 2013 nos ponemos a recuperarlo y hacía 70 años prácticamente que no salían los machurreros. Lo cogimos muy a tiempo porque todavía quedaban 15, 20 testigos vivos a los que podíamos acceder, porque claro, otra gente ya de 90, 90 y tantos años no tenía la cabeza para ayudarnos. De hecho, fueron testigos en su niñez, los informantes a partir de los cuales retomamos este tema, pero fue posible pues por eso, porque lo pillamos en un momento crítico que permitió todavía recuperar esos últimos coletazos de memoria que quedaban en el pueblo. De hecho, en el año 2013 empezamos con esto, en el año 2016, si no me equivoco, plasmamos todas las conclusiones del trabajo de campo en un documental audiovisual en el que pudimos incluir entrevistas a los últimos testigos, y hoy queda uno vivo, si no recuerdo mal, de todos los que nos estuvieron ayudando. O sea, que de haberlo dejado un poquito más, los machurreros ya no sabríamos más que el nombre de ellos, ¿no? Como digo, lo fundamental fue el trabajo de campo, que creo que es lo que se necesita si se quiere documentar una tradición, y intentamos localizar piezas testigo de esa mascarada. Todos los informantes nos hablaban de cómo vestían, de cómo era la máscara, de cómo eran las salidas, de lo que ellos recordaban, pero no habíamos visto nunca una máscara de machurrero. Fue prácticamente imposible. A mitad del proceso de investigación de la tradición apareció una máscara en una casa, una sola máscara, y a partir de ahí pues hemos podido seguir adelante, ¿no? Estas tres máscaras que aparecen aquí en el cartel de la presentación de la recuperación las hizo Roberto Cantero, era un señor de allí de Pedro Bernardo, ya fallecido también, que pues bueno, pues con sus habilidades de la madera, él hacía rabeles, era un señor muy polifacético, se había dedicado a la zapatería, luego se fue a Madrid, hacía violines, hacía rabeles, tocaba el rabel, y dijo: yo creo que puedo hacer unas máscaras tal como las recuerdo. Pues es que sería lo mejor que nos podría pasar. Y hizo estos tres modelos en madera de chopo, y es lo que nos ha quedado de él junto con su testimonio. Y bueno, pues las tenemos ahí como lo que son, como un tesoro, que es lo único que nos ha llegado. Como digo, plasmamos estas memorias en un artículo, en un documental, y dimos por concluido el trabajo de campo. Si se me escucha bien, me la puedo dejar por... Vale.
y dimos por concluido el proceso de recuperación. A partir de entonces nos dimos cuenta de que no estábamos solos en la provincia de Ávila. De hecho, estaban los cucurrumachos, que son la imagen que tenéis aquí en la fachada de las jornadas, los cucurrumachos de Navalosa, que era la única tradición que había permanecido con fuerza y con vigor inalterable, y decidimos contactar con ellos pues para ver qué podíamos hacer juntos. Sabíamos que en otros pueblos había habido manifestaciones parecidas, veíamos que era factible la posibilidad de hacer lo mismo que habíamos hecho en Pedro Bernardo en los demás pueblos, y entonces contactamos pues con ayuntamientos y sobre todo con asociaciones locales, que al final son las que hacen palanca, porque siempre hay algún friki como yo y como muchos de vosotros seguramente en cada pueblo, que son los que se preocupan de hacer fuerza, ¿no? Dimos con la tecla enseguida. En cada pueblo apareció la persona adecuada, creemos, y pues en prácticamente un año nos habíamos juntado pueblos de la cara norte y de la cara sur de Gredos. En Ávila tenemos un problema con eso, porque si bien la Sierra de Gredos es nuestro eje principal, nos tiene totalmente separados a todos los niveles. A nivel cultural y etnográfico no tiene nada que ver el Valle del Alberche con el Valle del Tietar. No tenemos comunicación física. Nosotros, por ejemplo, en el Valle del Tietar, pues estamos más relacionados comercialmente con Talavera de la Reina y culturalmente con el norte de Extremadura, con la Vera. Y bueno, pues esto supuso un puente importante entre las comarcas, ¿no? Rápidamente fraguó la idea. Contactamos con Navalosa, contactamos con Casavieja, que está al lado nuestra y tiene también una mascarada que ha permanecido durante todos estos años, la de los zarramaches, a lo mejor con menos fuelle que han estado los cucurrumachos, y luego pues otros pueblos como el Fresno, a la vera de la capital de Ávila, que había perdido las toras no hace muchos años, hace bastante poco, con Navalacruz, que también tenía un carnaval rural muy completo y muy interesante, muy complejo en ritos, en personajes y demás. Y quisimos también, pues bueno, hablar con Hoyo Casero y con Piedralaves, que son los dos únicos pueblos que mantenían las danzas de paloteo y que también habían tenido, en los dos casos, vaquillas de invierno relacionadas con estas mascaradas que, bueno, estaban totalmente perdidas, y hasta este año Hoyo Casero no ha recuperado la suya, y Piedralaves está muy difícil porque no quedan fuentes de las que informarse. Estos son los machurreros de los machurreros de Pedro Bernardo, tal como los hemos podido resucitar. En concreto, la máscara esta que hay aquí al lado del burro es una copia exacta, una réplica de la que apareció en la casa, que esta es de madera de castaño. Bueno, pues como os contaba, surge la idea de una iniciativa provincial para intentar estudiar, recuperar, si es que se podía, y poner en valor estas tradiciones en la provincia, que, como sabéis, ya digo, aquí en Zamora hay muchas, en otras regiones, pero la zona de Ávila pues no era especialmente conocida por estas tradiciones. Al sur de Ávila siempre están asociadas al mundo pastoril estas tradiciones, y pues por ende también son muy frecuentes en las zonas de montaña. Al sur de Ávila tenemos los Montes de Toledo, y hay bastantes pueblos ya de la provincia de Toledo que también tienen tradiciones parecidas, en la misma, prácticamente en la misma localización geográfica. O sea, que era un territorio donde hubo abundancia de este tipo de manifestaciones culturales. Nos propusimos trabajar conjuntamente en la difusión y en la investigación de las tradiciones, fomentar esos vínculos que comentaba entre los municipios, que ha sido un éxito y una cosa buena, porque además luego, a raíz de esto, se está trabajando en indumentaria tradicional también, con la tutoría de Carlos del Peso, que está haciendo una labor importante de documentación de la indumentaria tradicional. Pues ya está, la red estaba tejida, los contactos estaban, se está haciendo también pues otra serie de cosas, ¿no?, al calor de esta sinergia que ha surgido y que tiene muchísima fuerza.
Y bueno, también otra de las cosas que queríamos era implicar a la población. A veces, sobre todo en el caso, como os contaré después, de tradiciones que se han intentado recuperar, meter a Rascachapa una tradición que la gente no está vinculada, que no la siente como propia, como pasa, por ejemplo, en Pedro Bernardo, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, al final, tienes que intentar que, si consideramos que hemos dado por recuperado este patrimonio, tenemos que implicar a los niños y a la gente joven que, sorprendentemente, pues sobre todo los chavales, a raíz de esas actividades que hemos hecho en las escuelas rurales y demás, esos talleres, sí que se están entusiasmando con el tema de los machurreros. Algo que antes allí en mi pueblo no se conocía, pues ahora los niños ya esperan con cierta inquietud que llegue el sábado de carnaval, pues para sus juegos, sus pillapillas y demás, y bueno, pues lo van interiorizando, ¿no? Os voy a hablar un poco así por encima de las 5 mascaradas que están adheridas ahora mismo al proyecto Mascarávila, que es más que ese festival que es la cabeza visible, ¿no? Nosotros llevamos desde el año 2015 celebrando un festival anual fuera ya de temporada de las mascaradas, porque dejamos que cada mascarada tenga su espacio, que cada pueblo pueda celebrar su tradición, y luego pues ya pasando el invierno a principios de primavera, normalmente en abril o así, abril-mayo, hacemos un festival, que es lo que nos ha dado visibilidad, en el que llevamos un poco esas tradiciones, pero en plan musealización viva, ¿no? en la calle, a un emplazamiento para que los visitantes, los fotógrafos, que luego hablaré también de este tema, se puedan saciar de hacer fotografías a esos personajes y dejen un poco el día de la fiesta para la gente del pueblo, ¿no? Esto ha sido pues el éxito por el que se nos conoce, pero ya digo, es la punta del iceberg, hay mucho trabajo detrás, seguimos trabajando y creo que lo importante es todo lo que no se ve más que lo que nos ha dado nombre, ¿no? En el caso de Navalosa les hacía muy poca falta la promoción, porque es que es una fiesta que, si no la conocéis, os invito a que vayáis un domingo gordo de carnaval al pueblo de Navalosa, porque es una de las mascaradas más espectaculares, yo diría, de Europa, no solamente de la península ibérica, donde se han mantenido los ritos y los personajes casi inalterados desde siempre. Aquella orden del gobierno civil del año 36 de prohibir las mascaradas, en pueblos como Pedro Bernardo, que tenía una casa cuartel con 60 guardias civiles, pues caló el primer día. Pero en pueblos como Navalosa, que estaban ahí en la cara norte de Gredos, un poco en tierra de nadie, en el sentido de que pues no había un cuartel de la Guardia Civil allí, habría una pareja o dos o las que hubiera no controlando, pero preferían pagar la multa. Si venía el guardia y les decía que no salía el cucurru macho, pues ponían unos realillos entre todos y les pagaban y se acabó, y se siguió celebrando. Además, con muchísima implicación a nivel local. La gente vibra con el cucurru macho. Los quintos han seguido, ha habido, como en todo, ¿no?, una evolución que demasiado poco ha cambiado la cosa para la transformación social que hemos vivido, ¿no? Pero los quintos siguen implicándose. Ahora se han metido también las quintas, que antes obviamente la mujer no participaba en esto y desde hace unos años participa. Se hace esa danza de los quintos con las madres, haciendo 2 círculos concéntricos alrededor del mayo, girando en sentido contrario. Es muy interesante para verlo y para estudiarlo. La verdad que es la mascarada abulense más documentada, porque muchísimos profesionales se han centrado en ella en estos años, en estudiarla, en documentarla. Aparecen numerosas publicaciones. Ya tenía muchísimo público, ya en los años 2000 veías gente, japoneses ya por allí llegando, porque bueno, pues en algunas revistas de viajes, de tal, se iba plasmando el cucurru macho, y la verdad que ellos no necesitaban nada porque brillaban y brillan con luz propia, pero bueno, se adhirieron al proyecto y son unos más de la familia, ¿no? Como decía, es una tradición nunca extinguida, máximo exponente de las mascaradas abulenses, con un altísimo nivel de arraigo en la población, ejemplo de pervivencia del patrimonio cultural sin adulterar, entre comillas. Ha habido variaciones, pero se mantiene en un grado de pureza bastante alto. Y lo que se ha conseguido desde que hemos entrado en Mascarávila, pues es, por ejemplo, que recuperen la vaquilla. La vaquilla era una de las cosas que se habían caído del
del conjunto. Es una típica vaquilla de armazón que han recuperado recientemente con una estética parecida al cucurrumacho, pero bueno, con el elemento del armazón y demás, y que jugaba también un papel dentro del rito. Allí matan la vaca, que hasta ahora era una persona más, en fin, se ha conseguido recuperar. En el caso de Casavieja, que es la otra mascarada que os comentaba, que había aguantado más o menos en el tiempo, tampoco llegó a extinguirse nunca, pero sí que es verdad que se ha transformado bastante con respecto a lo que originalmente era. Los zarramaches los encarnaban los vaqueros de la sierra. Los vaqueros bajaban el día de San Blas y asumían ese rol de personaje, del zarramache, ¿no? Ha cambiado la estética, ha cambiado un poco también, siempre eran dos antes, ahora pues hay bastantes trajes que son titularidad del ayuntamiento. En las fotografías no he tenido la ocurrencia de traeros una fotografía antigua, pero hay una fotografía antigua en la que se ve dos zarramaches con el rostro descubierto, acaso a veces lo llevaban tiznado, que no dejaba de ser una máscara, no hacía falta ponerse nada delante. Ahora llevan unas albas de la iglesia o directamente pues una tela de algodón blanca con unos agujeros, sí que se cubren el rostro. El capirote se asemeja un poco al que era, que lleva una estructura de mimbre, unos colorines arriba, unas flores y demás, pero también difiere del original. Pues bueno, esas transformaciones lógicas que se pueden pulir si se quiere. Tampoco son determinantes porque lo importante es que se ha mantenido la presencia del zarramache con rango de autoridad dentro de la iglesia, de la misa de San Blas, como comentábamos antes con el compañero. Pues aquí también en Zamora hay un ejemplo en Sanzoles, es verdad, que se mantiene la participación en el rito católico. Y en este caso pues tiene un nivel de arraigo medio, vamos a decir. Se ha mantenido también un poco gracias al ayuntamiento, que se hizo con los trajes y que todos los años pues ha velado porque siguiera manteniéndose el tema del zarramache. Luego pues bueno, se han introducido cosas nuevas. Ahora vemos el zarramache con una naranja en la mano, que es lo más icónico, pero resulta que ahora se ha convertido en que todos los niños y los chavales del pueblo, que está lleno de naranjos, porque somos la Andalucía de Ávila, el Valle del Tietar, arrancan las naranjas, que es tiempo de ello, y se las tiran, y bueno, pues en plan jarramplas, como sucede con los nabos en Extremadura, se está tergiversando un poquito la cosa, pero bueno, se ha mantenido relativamente bien. Se ha potenciado su visibilidad, al ser una fiesta asociada a San Blas. Si caía entre semanas, se hacía entre semana, con lo cual visitantes no ha tenido público, y eso también ha hecho pues que bueno, que se mantenga un poco ahí. El caso de Pedro Bernardo, bueno, como os comentaba, los machurreros son recuperados recientemente, recuperados entre comillas. Se ha hecho a partir de trabajo de campo y sobre todo de los informantes, porque no había documentación histórica. Hemos buscado en el archivo diocesano a ver si había algún tipo de multas, a ver si había los libros de fábrica o de cofradías de la iglesia, porque estaban vinculados a San Sebastián, si había algo. No hemos encontrado nada de momento, seguimos buscando. Se han reconstruido como se ha podido. Ahora mismo el nivel de arraigo es bajo, como os decía, una tradición que se mete con calzador en 5 años, pues hay que trabajar mucho para que eso vuelva a calar en el ideario colectivo de la gente. Pero bueno, los quintos están encarnando el papel de los machurreros todos los años. El ayuntamiento ha construido 6 o 7 trajes que se suman a los que voluntariamente salen de todas las edades. Hay gente de 50, hay gente de 40, de 30, de 20 que salen con sus trajes, y ya se hace una cuadrilla de 20 o 30. Los informantes que nos dieron su testimonio nos hablaban de cuadrillas de hasta 200 machurreros cuando salían. Fue una fiesta que debía ser impresionante. En aquellos años 20, 30, Pedro Bernardo tenía su pico demográfico, había 3.000 y pico habitantes, y entonces las quintas pues sí, eran de 100, 200 chavales, muchos años, y el año que no, pues es que luego el que una vez había sido machurrero ya podía seguir siendo siempre. El machurrero entraba cuando se tallaba, iba a la mili, y cuando regresaba ya se convertía en machurrero, porque además reutilizaban los trajes de la mili. Por eso tienen esa apariencia militar que mucha gente nos dice: ¿cómo me puedes contar
que esta enmascarada se remontan a no sé cuánto, si estos llevan un uniforme del ejército español. Bueno, a ver, esto se habrá transformado, en su día serían harapos, manteos, nos han contado algunos informantes que salía un machurrero con el manteo de su abuela o de su madre, y luego ya en algún momento, desde la implantación del servicio militar obligatorio, en finales del 19, pues supongo que se empezaron a incorporar estos trajes por una mera cuestión de anonimato. Antes la gente tenía 1 o 2 cambios de ropa, éramos gente humilde en Pedro Bernardo, pues en cuanto se pusieran su ropa se les conocía. Si todos iban vestidos de uniforme, esa uniformidad les daba un anonimato. Se cubrían también las manos, que hoy no llevamos guantes, pero bueno, iban con el traje de militar, guantes, máscara, pañuelo a la cabeza, y eso hacía que no se les reconociera. Porque además los machurreros cuando salían no es como hoy, que prácticamente es una escenificación, que bueno, pues tienes cuidado de no pegar a nadie con la vara más fuerte de lo que debes, pero es que hacían verdaderas barbaridades, de pelarle el pelo a una chica, de coger a uno de los pantalones y tirarle al agua, de, en fin, entraban en las casas, robaban los chorizos. Entonces, bueno, pues también se jugaban, que dentro de esa alegría y de ese desmadre que se producía, pues a veces pasaban cosas indeseables, ¿no? Hoy nada que ver. Luego Navalacruz, pues empezó un año después, se sumó al proyecto con un año de retraso porque no habíamos tenido conocimiento del carnaval rural que tenían allí. Allí el personaje principal es el arramacho, pero a diferencia de lo que pasa en otros pueblos como en Pedro Bernardo, en Casavieja o en el Fresno, que es un personaje solamente, en Navalacruz hay una variedad de personajes y de ritos que, bueno, que hacen que sea pues un carnaval rural complejo y digno de estudio, ¿no? Cuando vamos a Mascarávila lo que se ve es el jarramacho, con su traje de agallones, que es lo más característico, que recuerda al del carnaval de MC Reyes en Burgos, con esas ristras de agallones, ¿no? Y esa apariencia pues un poco idealizada hoy, porque también se ha reconstruido un poco de aquella manera, ¿no? Pero bueno, es lo que vemos. Pero cuando uno va a Navalacruz en el carnaval y ve lo que se ha conseguido recuperar, pues se da cuenta de que es un carnaval con rituales, con personajes. Está la vaquilla, que lleva 3 cruces negras pintadas en la cara. Está un chico joven del pueblo. Está el quinto más alto de toda la quinta, que cruza el río de Navalacruz con una pértiga de lado a lado. Se hacía un corral para meter a los niños, se encerraban allí los niños en la parte alta del pueblo. En fin, ha sido una sorpresa. Empezó a recuperar toda esta memoria nuestro compañero Senén Fernández, y en el momento álgido de su trabajo, pues tristemente nos ha dejado víctima de la pandemia que estamos viviendo, y se ha quedado un poco parado el tema, y bueno, pero se puede continuar, porque afortunadamente sus anotaciones y demás las dejó a buen recaudo. Estos jarramachos en Navalacruz, a pesar de que son recuperados, no hacía muchísimos años que se había dejado de hacer el carnaval. Lo que pasa es que se empezó a contaminar paulatinamente pues con el carnaval ordinario que conocemos todos hoy, ya con disfraces de 20.000 cosas. Se empezó a mezclar la cosa y al final lo fagocitó, pero hasta hace unos años la gente mayor seguía saliendo con este atuendo, y seguían en cierto modo representando la tradición. Eso ha hecho también que en este caso, aunque sea una mascarada recientemente recuperada, si puede decirse recuperada, tenga un nivel de arraigo medio alto. Hay una implicación brutal. El pueblo de Navalacruz tiene 400 y pico habitantes, tiene una asociación cultural, Canto Bolero, que tiene más socios que habitantes tiene el pueblo, porque toda la gente de fuera también participa activamente, y eso ha hecho que este sea uno de los casos de éxito de implicación de la población en el tema de la tradición. Y por último, pues el último pueblo que nos quedaba por ver de mascaradas en Ávila son las Toras del Fresno. El Fresno es un pueblo que está al lado de la capital de Ávila, muy cerquita,
Han conseguido recuperarlo a pesar de que tenía unas circunstancias un poco peculiares con respecto a los demás pueblos. Prácticamente el Fresno se había convertido ya en los últimos años en una ciudad dormitorio de Ávila. Hay mucha gente que reside en el Fresno pero que no tiene ningún tipo de vínculo familiar ni cultural con el pueblo, entonces bueno, pues al final se implicarán menos y demás, pero la gente que sí desciende de allí, de los habitantes del Fresno, sí que han querido sumarse y han recuperado estas toras que están ahí a caballo entre lo que es una mascarada y lo que es una vaquilla, pero que eran así. Aquí les veis con las testuces de las vacas en la cabeza, pero las llevan en la mano. Cuando ellos están en acción, las llevan en la mano a la altura de la cintura y van molcando a la gente, van haciendo esto. Luego sí que han podido documentar una parte interesante del rito. Cuando terminaba esta salida, además la gente, los hombres, los tocadores de cencerros van avisando de que llegan las toras, van vestidos de calle, pero llevan unos cencerros cruzados aquí, unos zumbos, van avisando. Ellos no llevan cencerros como las demás mascaradas, pero sí hay otro personaje vestido de calle que va avisando, y cuando terminan ese recorrido de San Antón por su pueblo, se enciende una hoguera en la plaza del pueblo de noche y queman sus vestimentas, que son, bueno, o sea, harapos, bueno, en este caso son ya batas o camisas viejas o cosas que se tienen de campo, y esos sacos y demás, y lo queman. Eso se hacía antes también y bueno, pues entronca un poco con el rito de renovación, ¿no?, que se ve en otras mascaradas. Luego en Hoyo Casero y Piedralaves, como os comentaba, nosotros les invitamos a participar en el proyecto porque eran los dos últimos pueblos que habían mantenido las danzas de paloteo. Sé que también hay paloteo en Muñoz Galindo y en otras localidades, pero parece que donde más arraigado estaba era en estos dos municipios, uno al norte de Gredos y otro al sur. En el caso de Hoyo Casero habían mantenido relativamente bien esta danza, han seguido danzando pues para el Cristo, para la Virgen y demás, y ellos sí que tenían otras fiestas carnavaleras, como por ejemplo el correr las cintas a caballo, los gallos, que ahora los han sustituido por patos de goma, un poco acorde a los tiempos que estamos viviendo. Claro que no se puede estar uno sacrificando animales para divertimento, pues lo siguen haciendo, pero con patos de goma. Han recuperado esa vaquilla que ha salido este año y han implicado a los quintos en ello, y bueno, pues está trabajando en que esto continúe, porque una parte que estaba oculta de la tradición de máscaras de invierno, de rituales de invierno, muy importante, es la de las vaquillas serranas, que abarcan no solamente la Sierra de Gredos, sino que empiezan casi en Guadalajara, por todo el sistema central, la Sierra de Madrid. En Madrid se está haciendo también un trabajo importante en municipios como Braojos, Fresnedillas de la Oliva y demás, donde todas estas vaquillas comparten muchísimo parecido en fechas, en la ejecución del rito y demás. Y ahora hemos descubierto, lo hablaré después, que en Ávila casi hay más riqueza de vaquillas que de mascaradas, de vaquillas de quintos. Hemos localizado hasta 11 en los últimos años, y ahora pues el propósito es incorporarles al proyecto a estos municipios que son más pequeñitos para que se vaya visibilizando esto, y sobre todo que podamos empezar a estudiar y a hacer más trabajo de campo allí, que creo que es lo que importa. En Piedralaves tenían vaquilla, pero no hay posibilidad de relevar la memoria. La gente mayor ya no recuerda aquella vaquilla. Se sabe que la hubo porque hay algunas personas que tienen conocimiento de ello, pero no se puede hacer. Lo que es interesante de Piedralaves es este personaje, el maquilandrón, la danza del maquilandrón, que también tenía lugar en invierno. Formaba parte de una danza ritual que representa la lucha de David y Goliat, y que ciertamente pues se ha mantenido también allí en Piedralaves, y le incorporamos nosotros al acervo de tradiciones que estábamos intentando reunir, porque bueno, pues es bastante representativa del pueblo, bastante curiosa, y la han mantenido el grupo de danza del maquilandrón de allí de Piedralaves.
decimos 6 años después, ¿se puede hablar de éxito en el proceso de recuperación? Por lo que os decía antes, estamos hablando de patrimonio cultural y bueno, pues yo personalmente percibo luces y sombras, ¿no? Porque cuando una tradición muere, se rompe, desaparece, por el contexto social, por el devenir de los tiempos, por lo que sea, es muy discutible que podamos hablar de recuperación. ¿Recuperación de la escenografía? Sí, pero es algo artificial, es algo obligado. No es algo transmitido de forma espontánea y natural de padres a hijos o de abuelos a nietos y demás. Entonces, yo creo que si hay una interrupción tan severa como la que hubo en Pedro Bernardo, que durante 70 años no se celebró la fiesta, pues yo creo que no podemos hablar de recuperación como tal, porque lo que estamos haciendo es representar lo que nos ha llegado a través de los informantes, pero la tradición de los machurreros no ha pervivido, no se ha transmitido pues ese proceso de la tradición oral que pasa de generación a generación. Lo que sí que es cierto es que si no hubiéramos hecho nada, lo poquito que sabemos o conocemos o podemos disfrutar hoy de los machurreros, pues ya se hubiera perdido para siempre, como ha pasado en tantísimos pueblos, con tantísimas cosas, con las danzas, con la música, con muchas cosas que se han interrumpido, se han parado y ahora pues ya son imposibles de retomar. En ese sentido sí que estamos satisfechos y orgullosos de haberlo podido salvar a tiempo y esperamos, y por eso queremos seguir trabajando, que esto que ha sucedido en Pedro Bernardo, que lo hemos cogido por los pelos, o que ha sucedido en el Fresno, que pueda hacerse en otras localidades de la provincia, porque estamos a tiempo, pero estamos en la raya. Una vez que se nos mueran, y por desgracia se nos mueren los mayores a manos llenas, todos los años contamos los difuntos, pues se acabó. Lo poco que se pueda conservar de su memoria, o lo hacemos ya, y bien hecho, y sentándonos muchas horas con ellos, y tomando apuntes y grabándoles, o se acabó para siempre, ¿no? Bueno, como os decía antes, por no reiterar más, en estos años lo que se conoce es el festival, pero trabajamos todo el año. Con coles, con colegios rurales hemos estado en varios, acercando a los niños estas tradiciones que muchas veces les asustan, no las entienden, pero cuando tú se lo explicas, pues al final no solamente les estás enriqueciendo culturalmente, sino que les estás haciendo partícipes, ¿no? El año pasado, después de una charla de una charla que dieron las maestras, que ahí no estuvimos nosotros haciéndolo, fue un taller que hicieron las maestras del CRA Arturo Duperier, ahí en Pedro Bernardo Lanzadita, y luego una profe me mandó un vídeo de un niño que todas las tardes se colgaba los cencerros del cinturón y por la calle a tocar los cencerros, que los padres decían, ¿y qué hacemos con este muchacho? Que no era ni de mi pueblo, es del pueblo de al lado, pero es que esas cosas te llegan al alma, ¿no? Porque ese niño, pues mira, tendrá 500.000 juguetes, 400.000 canales digitales para ver todos los dibujos a 24 horas, pero lo que le gusta, después de haber participado en esto, es colgarse 2 esquilillas y salir por la calle, y le importa muy poco lo que piensen los vecinos. A él le gusta eso y seguramente pues ahí está el relevo de estas tradiciones, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos haciendo. Hemos colaborado también con Diputación. Sí que es cierto que la Diputación de Ávila siempre lo ha querido enfocar un poco más hacia el turismo que hacia el patrimonio. De hecho, los contactos que hemos tenido nosotros con Diputación de Ávila siempre son con el área de turismo. Justamente esta mañana he hablado con el diputado de Cultura y me decía, no, es que esto lo llevan ellos. Digo, pero vamos a ver, Eduardo, si esto es patrimonio cultural, tiene cabida en el área de cultura, vamos a darle un enfoque y tal. Bueno, parece que en algún momento se reconducirá. Sí que es cierto que, claro, esto conlleva mucho interés. Cuando nosotros hemos empezado a hacer los machurreros, ha habido años que había más fotógrafos en el pueblo que machurreros. No os podéis imaginar la vorágine de cámaras, de flashes, de gente que viene, hay mucho público interesado. Para eso hacemos el festival todos los años, para que la gente se arte de hacer fotos. Hacemos un desfile con 500 enmascarados, que se dice pronto, entre los pocos pueblos que somos. Vienen del orden de 7, 8, 9.000, 10.000 personas en el caso de Piedralaves, que es un evento hoy ya impensable con la pandemia, ¿no? Pero hasta ahora se ha estado haciendo y genera pues mucho interés. Al final nosotros queremos incidir en que esto sí puede ser una oportunidad para atraer visitantes a nuestros pueblos, para que el turismo rural tenga un aliciente más, igual que vienen a ver una ermita o vienen a ver
un puente medieval es patrimonio, que vengan a ver esto, pero hay que llevarlo con un poquito de equilibrio, ¿no? Que no se nos convierta esto en turismo, sino que veamos el valor patrimonial de estas tradiciones, ¿no? Y es un poco también lo que intentamos hacer, sin dejar de lado esa parte, porque es cierto que hemos notado que a nivel provincial pues se hizo una ruta de las mascaradas de invierno con las distintas fechas y tal, y se ha notado movimiento, se ha notado muchísima repercusión mediática. Tuvimos a Daniel Ochoa de Olza, que fue premio WordPress Photo hace unos años, que ha llevado las mascaradas de Ávila por la prensa de todo el mundo. Salió en Asia, salió en Japón, en Estados Unidos, han salido reportajes. Eso, claro, es muy goloso, ¿no?, para el sector turismo, pero no hay que olvidar que esto tiene un valor patrimonial y que tenemos que trabajar porque esto se mantenga lo más fiel posible a lo que fue, que se estudie, que se investigue, que se invierta en esa parte más que en la promoción turística, que nunca viene mal. De hecho, nosotros fuimos premio de la Diputación de Ávila a la mejor iniciativa turística, y gracias a eso recibimos un premio económico que ahora vamos a reinvertir en un documental. Pues bueno, ya que nos ha venido por el turismo, pues ese dinero íntegro nos lo vamos a gastar en producir un documental profundizando precisamente en el carácter etnográfico de estas tradiciones, que es con lo que andamos ahora, porque bueno, debido a los cambios que hemos tenido, ¿no?, de nuestra forma de vivir y de relacionarnos, parece que en más de 1 o 2 años no vamos a poder volver a celebrar un festival como el que veníamos haciendo con 10.000 personas en un pueblo de 2.000 habitantes, que puede ser, bueno, no quiero ni decirlo lo que puede suponer, ¿no?, con esta crisis sanitaria. Entonces nos vamos a centrar un poco en seguir estudiando y divulgando este acervo cultural que tenemos en la provincia. Este fue el ejemplo de la ruta de mascaradas de invierno que hicimos, que por un lado, pues sí, atrae turismo, pero por otro lado también visibiliza, que también es la parte importante de esto, visibiliza estas tradiciones y las hace más fuertes, genera más interés a nivel local, también a nivel de las administraciones, que cuando ven que algo atrae público, llama la atención, de repente le dan valor que a lo mejor antes no se le daba, y nosotros pues bueno, vamos aprovechando también esta dicotomía de turismo-cultura que en cierto modo beneficia a todos. Ahora, como os decía, pues en la diapositiva anterior tenemos esto, ¿no? Hay vaquilla de Navalacruz, de Navalosa, pero está Navalmoral de la Sierra, está Navaluenga, está Hoyos del Espino, Burgondo, el Hoyo de Pinares, el Hornillo, muchísimos pueblos, Casas del Puerto, Baraja, Navarredonda, que poco a poco vamos a ir incorporando y que tenemos que estudiar las primeras esas tradiciones porque están o perdidas, o en casos como el de las Casas del Puerto, con los gamusinos, pues es que si es que no hay población en el pueblo, demasiado que siguen saliendo el día de la Epifanía del Señor, que es cuando salen los gamusinos, pero claro, hay que aprovechar porque en cualquier momento desaparecen para siempre. Y bueno, pues hasta aquí la intervención, espero que os haya resultado interesante. Quiero despedir la charla pues acordándome de mi buen amigo Senén Fernández, que como os digo, merece unas palabras hoy. Si él estuviera vivo hoy, estaba aquí seguro conmigo, hubiera venido, porque no se perdía una de estas. Ha cogido con un entusiasmo sobrehumano el tema de la recuperación del carnaval de Navalacruz. Ha luchado contra viento y marea, lo estaba viviendo como uno de los mejores momentos de su vida. Y es una pena que nos haya dejado tan pronto. Senén, además de esto, en todo lo que era cultura popular, aprendió de las últimas sombrereras, de las últimas gorreras de Ávila, a hacer las gorras de centeno. En apenas un año hizo una reproducción de todos los modelos de gorras que había en la provincia de Ávila. Lo mismo te hacía rabeles, los tocaba, iba a un pueblo, aprendía un tono, aprendía cómo era el rabel, te lo hacía en 2 días. La máscara de machurrero, la réplica que hemos donado al Museo de Ávila hace unos días, la hizo él con sus manos. Era una persona que de estas que no abundan y que se nos ha ido muy pronto, y que yo estoy seguro que hubiera hecho muchísimo más. Le echamos muchísimo de menos. En Mascaravila somos una gran familia ya, y bueno, pues
quería tener unas palabras de recuerdo de Senén, que como digo, nos ha dejado hace muy poquito para nuestra desgracia, y que representa pues el tipo de gente que está en los pueblos pequeños, en las provincias, trabajando porque no se muera el patrimonio cultural. Pues muchísimas gracias.